Bueno, el propio Kicillof discutía, y ahora nos va a contar Diego Genú del caso de Felisa Miseli, pero el propio Kicillof discutía. ¿Qué discutía Kicillof? En el 2008, estos datos de pobreza. Decía Kicillof, estos datos de pobreza que el propio Moreno con Iskovich tenían en el INDEC son falsos. Y lo decía ¿dónde? En un documento, lo podemos mostrar, el documento de Kicillof, el del Senda, donde mostraba que esos datos para Kicillof eran totalmente falsos. Este es el documento del Senda, del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino. En tanto que Axel Kicillof, a fines de los 90, tuvo su primer trabajo como investigador a las órdenes de designado jefe de gabinete, justamente Jorge Capitanich, en la consultora M-Unit. Investigador del CONICET y docente universitario, en 2004 creó el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino. Firmado por Kicillof, que era el director del Senda, y justamente se titulaba el documento ¿Cómo medir la pobreza? ¿Y qué es lo que mostraba Kicillof en este documento? Bueno, mostraba cómo se estima la pobreza, notas metodológicas e impacto de la distorsión del IPC. Lo que decía, la pobreza se mide por ingresos y como está distorsionado el índice de precio del consumidor no podemos medir bien la pobreza. ¿Qué decía textualmente respecto a esto? Bueno, que desde que se empezaron a truchar los datos de inflación, se truchó también la pobreza. Dado que para estimar los niveles de pobreza e indigencia es necesario utilizar el índice de precio del consumidor, el último dato que se considera íntegramente confiable es el correspondiente al segundo semestre del año 2006. Previo a la intervención vigente en el INDEC. La poca confiabilidad de los datos para el año 2007, tanto de la EPH como del IPC, hace imposible conocer de manera rigurosa los niveles de pobreza e indigencia para este periodo, decía Kicillof en el 2008, cuando no era ministro de Economía. Si todo lo que le conté es lo que piensa Kicillof. Lo que pasa es que Kicillof no lo dice. Cuando se intervino el INDEC, todo el mundo dijo, bueno, las mediciones provinciales son las válidas. En aquel momento eran muchas las provincias que daban su propia medición y le estaba dando entre 2 y 3 veces por arriba de la medición del INDEC. Ahí había una persona en aquel momento que se sigue llamando Axel Kicillof, que dijo, dado que las mediciones de las provincias son las verdaderas y la del INDEC es falsa, yo voy a sacar un promedio de las provincias y ese va a ser el índice confiable de inflación porque el otro dejó de ser confiable. Y le puso el nombre de IPC 7 provincias. Vos vas a ver muchos estudios, análisis, que cuando quieren analizar qué pasó en el periodo anterior, dado la falta de confianza, claro, usan justamente ese. Ahora, lamentablemente, cuando Kicillof le ofrecen un cargo en el Ministerio de Economía, en el gobierno, dejó de medir el IPC 7 provincias. Y peor, la serie que él publicaba en su sitio directamente desapareció las mediciones anteriores a que fuera funcionario. Ah, ¿las borraron? Sí. Las borraron y no hay acceso. Y incluso tomaron datos para hacer la comparación de por qué baja la pobreza, los datos del INDEC, pero a la vez también de 7 provincias que son opositoras al gobierno y que toman el índice de precios, o sea, y que incluso en este último dato también baja la pobreza y la indigencia. Vamos a ver algunas placas sobre inflación. En primer lugar, hicimos la serie, ¿no? Y para que no me critiquen, para que no nos critiquen con el dato del INDEC, hicimos del 2002 al 2007 tomando el INDEC, y del 2008 al 2016 tomamos el famoso IPC 7 provincias con institutos provinciales que elabora CTA. Bueno, el INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Berbisky lee Berbisky, lee Weinfeld, lee Zayat, lee Raúl de la Torre. No hay periodista de Página 12 que haya defendido en el suplemento económico. Pero no, Berbisky y Weinfeld no son el suplemento económico. Weinfeld muy poco. Weinfeld lo leo todos los domingos y todos los sábados todos los días con él y lo leo todos los días. Página 12 por Horacio Berbisky. Lo indefendible de la vandalización del organismo lo convierte en prenda de unidad entre agrupaciones tan distintas como el socialismo y el peronismo disidente, entre los hombres y mujeres de PRO y el claudiolosanismo. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Por Mario Weinfeld. La hora de revisar.
La suspicacia es lógica porque el oficialismo se lo ganó a pulso, con años de erosión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, y de negación de los nefastos efectos que eso causaba en su propia credibilidad. El INDEC es un territorio que Página 12 no toma. No, eso no es verdad. Por Alfredo Zayat. Vacío estadístico. Los índices oficiales de precios del INDEC no tienen legitimidad social. Tenemos que si aplicamos el índice de precios al consumidor del INDEC son 5.100 millones de pesos. Y si aplicamos el índice de precios 9 provincias, es decir, aquellas provincias que siguieron haciendo la medición con la metodología anterior cuando el INDEC fue intervenido, serían 6.300 millones de pesos. Es cierto que hay algunos colegios católicos que atienden necesidades de sectores que de otro modo tendrían dificultad de acceso. Pero si eso se pudiera verificar que realmente se aplique a eso, sería mucho mejor. Sí, dijo que la intervención del INDEC había sido un desastre. No lo escuché, pero bueno, puede ser que se me haya pasado. El INDEC nunca estuvo intervenido. No sé si capaz que para Berkovich estuvo intervenido, sí, Berkovich, y sí, capaz que él descubrió un decreto que nunca hizo el gobierno nacional y popular. Pero si tiene el decreto de intervención del INDEC, como se la pasó hablando en los últimos 8 años, le pido que lo saque. Lo muestra y se termina, firmado por Kirchner o por Cristina, y entonces el INDEC está intervenido. Y si no encontró el decreto de intervención, que no digan más que estuvo intervenido, ni él, ni ministro de Economía, ni nadie, por favor. Buenas noches. Buenas noches. No, pero ya nos habíamos saludado. ¿Encontraste el decreto de intervención? El INDEC estuvo intervenido de facto por usted y por una serie. Sí, por una serie. Si quiere, vamos a arrancar, si quiere, una entrevista en la cual no quisiera que pasáramos, que dejáramos de pasar. ¿Qué intervención es esa de facto? Es una cosa media extraña. Sí, es la que usted llevó adelante con Beatriz Paglieri, con Ana María Edwin. Bueno, pasamos de, recordemos, en el INDEC, de las mentiras de Moreno, sí, a, digamos, el techo bajo que tenía el INDEC de Kicillof, de Álvarez Agis. Era fácil de pasar, digamos. Era fácil de pasar. Ese Congreso cuestionado, al igual que el INDEC, como decían ustedes, pero un INDEC que también le vamos a preguntar a Bocco, pero parece estar midiendo más cerca de la realidad que años anteriores. Si tomás la inflación que te medía Macri y que te medía Larreta, el salario nunca pudo haber crecido 78 puntos. Entonces, seguir diciendo de que el INDEC mentía, de que todo era un dibujo, es relativizar todos los logros que tuvimos hasta este logro tan evidente que es el salario, de que no hay que ser economista ni un genio para saber que teníamos un salario infinitamente superior al que tenemos ahora, que Macri pulverizó todos los logros que tuvimos y lo vimos porque la gente pasó de juntar cartones en la calle, de mendigar, a tener un trabajo, a tener su casa, a poder tener un techo, a comprarse su auto. Fue claro y evidente cómo subieron los salarios durante la época de Cristina. Pero ojo con este dato que decía Moreno. Si el INDEC mentía con la inflación, entonces estamos relativizando cómo crecieron los salarios en la Argentina. Entonces no nos terminemos pegando un tiro en el pie ni comiendo el verso de volver mejores, porque lo que hicimos fue inmenso. Te puede gustar mal Moreno, no te puede gustar, eso ya después cada uno verá. Pero no nos metamos con los 12 años, porque los 12 años fueron magníficos y terminamos nosotros abonando lo que hacen ellos, decir, no fue tan bueno. No, al final, porque si tomamos los datos de Todesca, los índices que medía la ciudad de Buenos Aires, dejamos un país lleno de pobres y lleno de gente muerta de hambre, y eso no fue cierto. ¿Faltaba? Sí, faltaba. ¿Había que mejorar? Había que mejorar. ¿Había que generar más empleo? Sí. Pero lo que se hizo fue monumental.